¿Quién escucha el crujir de la hierba seca bajo la mano del mortero en la quietud de la noche madrileña? No los alguaciles que patrullan las calles empedradas, ni los nobles que festejan tras gruesos muros, ni siquiera los devotos que murmuran plegarias en iglesias frías. Solo el miedo lo escucha. El miedo y Zahira al-Zahrani, aunque en este Madrid de 1610, ella es solo Isabel, una costurera silenciosa, una sombra más en el laberinto de lavapiés. Sus dedos, finos y manchados por pigmentos vegetales, desmenuzan con precisión ancestral la raíz de valeriana. El aire se espesa con su aroma terroso, un bálsamo contra el pánico que late sordo en las paredes de adobe de su pequeña comunidad oculta. Afuera, la ciudad respira rumores ponzoñosos. Un joven hidalgo, don Álvaro de Guzmán, caído en desgracia, acusado de herejía por el Santo Oficio. Un nombre más para alimentar la hoguera insaciable de la sospecha que consume a España. Zahira muele, sus ojos oscuros fijos en el polvo pardo, cada golpe del mortero un eco de la fragilidad de su existencia, una plegaria muda por el silencio que es su único escudo. La noche siguiente, el escudo se resquebrajó, un gemido ahogado, un golpe sordo contra la puerta trasera de la humilde casa que compartía con Fátima, la anciana curandera que era casi su abuela. Zahira contuvo el aliento, el corazón un pájaro atrapado en sus costillas. Fátima alzó una mano temblorosa, sus ojos velados por cataratas pero aún agudos, fijos en la puerta. Otro golpe, más débil. Silencio. Zahira se deslizó pegada a la pared hasta la mirilla disimulada. Vio un bulto oscuro desplomado en el umbral, la lluvia fina brillando sobre una capa empapada que alguna vez fue rica. Un rostro pálido, joven, contorsionado por el dolor. Lo reconoció vagamente de los susurros del día anterior, don Álvaro de Guzmán. «Es él», musitó Zahira. La voz un hilo. Fátima asintió lentamente, su rostro una máscara de preocupación. «Abrirle es llamar a la Inquisición a nuestra puerta, niña. Es tentar al lobo». Zahira lo sabía. Ayudar a un cristiano viejo, y más a uno señalado por hereje, era una locura, una sentencia de muerte para todos ellos, los últimos moriscos que se aferraban a la memoria de Al-Ándalus en las entrañas de la capital del imperio que los había despojado. Pero el hombre gemía de nuevo, un sonido roto, desesperado. Vio la mancha oscura que se extendía en su costado, bajo la capa. Sangre. Sus manos instintivamente buscaron las hierbas que detenían las hemorragias. El juramento hipocrático de su estirpe, susurrado durante generaciones en árabe clandestino, pugnaba con el miedo cerval. ¿Y dejarlo morir aquí?, preguntó en voz baja, más a sí misma que a Fátima. Su sangre mancharía nuestro umbral de todos modos. Quizás hay más riesgo en no hacer nada. Fátima la miró largamente, leyendo la determinación que endurecía los rasgos suaves de Zahira. Suspiró. Que Allá nos proteja. Entrémoslo rápido, antes de que alguien lo vea. Con esfuerzo conjunto arrastraron al hombre inconsciente al interior, a la pequeña estancia trasera donde Zahira guardaba sus ungüentos y cataplasmas. La puerta se cerró, tragándose la noche y el peligro. Por ahora. Zahira trabajó febrilmente a la luz de un candil. La herida era profunda, un tajo limpio de espada en el costado izquierdo. Limpió la sangre con agua hervida y paños limpios, aplicó una pasta espesa de consuelda y milenrama y vendó el torso con tiras de lino rasgado. Mientras lo hacía, observó. Las manos del joven eran finas, sin callos, las de alguien que no conocía el trabajo manual. Sus ropas, aunque ajadas y manchadas, eran de excelente calidad. Un anillo con un sello familiar brillaba débilmente en su dedo anular. Un Guzmán. Una familia poderosa, o lo había sido hasta hacía poco. ¿Qué clase de herejía podía haber cometido un hombre así? ¿O era, como tantas veces ocurría, una excusa para despojarlo, para eliminar a un rival? La Inquisición tenía muchas caras, y la de la codicia era una de las más frecuentes. Don Álvaro despertó al cabo de 2 días, con la fiebre menguando gracias a las tisanas amargas que Zahira le obligaba a tragar. Sus ojos azules, nublados por el dolor y la confusión, recorrieron la humilde estancia. Las paredes desnudas, el jergón en el suelo, el aroma penetrante a hierbas secas. Se fijó en Zahira, sentada en un rincón bajo, cosiendo a la luz que se filtraba por una estrecha ventana. Su rostro, enmarcado por el cabello oscuro recogido bajo un sencillo pañuelo, era impasible. «¿Dónde? ¿Dónde estoy?», preguntó con voz rasposa. «En lugar seguro. Por ahora», respondió Zahira sin levantar la vista de su labor. «¿Quién sois?». El joven intentó incorporarse, pero un quejido de dolor lo detuvo. «Soy Álvaro de Guzmán. Me llaman Isabel.
Os encontré herido en mi puerta. Hubo un silencio tenso. Álvaro la observaba con una mezcla de gratitud y recelo. La sencillez de la estancia, la piel olivácea de la mujer, su acento levemente distinto, empezó a comprender. Estaba en el corazón de lo que hombres como él llamaban la morisma, el enemigo interior. «¿Por qué me ayudasteis?», preguntó finalmente, la desconfianza tiñendo su voz. Zaira alzó la vista entonces, sus ojos oscuros encontrando los suyos sin temor. «Porque estabais herido, y porque la sangre, sea cristiana vieja o nueva, mancha igual la tierra». Su respuesta lo descolocó. Esperaba miedo, servilismo, quizás odio oculto. No esa dignidad tranquila, esa lógica implacable. «Huía», dijo Álvaro, bajando la mirada. Me acusa don Mateo Escobedo del Santo Oficio, de herejía, de luteranismo». «¿Y sois culpable?», preguntó Zaira directamente. Álvaro negó con la cabeza vehementemente. «No, es una trampa. Escobedo, él ambiciona la influencia de mi familia. Ha usado unas cartas, unas discusiones filosóficas que tuve con un erudito flamenco, las ha tergiversado. Son falsedades». Zaira volvió a su costura. «La verdad es una mercancía muy escasa en estos tiempos, don Álvaro, especialmente cuando la Inquisición fija el precio». «Pero tiene que haber una forma de probar mi inocencia», exclamó él, la desesperación volviendo a su voz. «Si pudiera encontrar las cartas originales o demostrar que Escobedo me odia». «Escobedo es poderoso», dijo Zaira con calma. «Y vos sois ahora un fugitivo. Nadie os escuchará. Nadie os ayudará abiertamente. Entonces, ¿qué hago? ¿Esperar aquí a que me encuentren y me lleven a la hoguera?» «Aquí no podéis quedaros mucho tiempo», replicó Zaira. «Cada día que pasáis bajo este techo nos pone a todos en peligro mortal, a mí, a Fátima, a los pocos que aún respiran en estas sombras». Álvaro sintió una punzada de vergüenza. Su propio infortunio lo había cegado al riesgo que corrían sus salvadores. «Lo siento. No pretendía». «No importan las intenciones», lo cortó ella. «Importan las consecuencias. Debéis sanar y marcharos». «¿A dónde? ¿Cómo?» «Escobedo tendrá espías por toda la ciudad». Zaira suspiró. Odiaba involucrarse. El silencio y la invisibilidad eran su supervivencia. Pero algo en la injusticia flagrante de la situación, algo en la vulnerabilidad de aquel joven noble que ahora dependía de una morisca para vivir, resonaba con la propia precariedad de su pueblo. Quizás ayudarlo no era solo compasión. Quizás debilitar a un hombre como Escobedo, un perro de presa del Santo Oficio, era una forma de protegerse a sí misma y a los suyos a largo plazo. Era un pensamiento peligroso, una brasa de rebeldía en el hogar helado del miedo. «Quizás», dijo lentamente, eligiendo cada palabra, «haya formas de moverse por esta ciudad que vuestros enemigos no conocen. Quizás haya oídos en lugares inesperados». Dejó la costura y lo miró fijamente. «Pero requerirá paciencia y obediencia absoluta a lo que yo os diga. Vuestro mundo y el mío son distintos, don Álvaro. Aquí las reglas las dicta la sombra». Álvaro, a pesar de sus prejuicios arraigados, vio en aquellos ojos oscuros una inteligencia aguda y una determinación que lo sobrecogieron. Asintió, sintiendo por primera vez en días una extraña y tenue brizna de esperanza. Los días siguientes fueron una lenta recuperación para Álvaro y un período de intensa y discreta actividad para Zaira. Mientras Fátima cuidaba al herido con emplastos y caldos, Zaira se movía por los vericuetos de Madrid como el agua que se filtra por las grietas. Activó su red. No eran espías ni conspiradores. Eran aguadores que escuchaban conversaciones en las fuentes, mendigos que observaban quién entraba y salía de las casas nobles, vendedores ambulantes que conocían los rumores de los mercados, otras familias moriscas que intercambiaban información en susurros tras celosías o en patios ocultos. Un mosaico de supervivientes unidos por el miedo y la necesidad mutua. La información llegó fragmentada, peligrosa. Confirmaron que don Mateo Escobedo estaba obsesionado con el caso Guzmán. Había presionado a testigos, ofrecido recompensas por la captura de Álvaro. Y lo más importante, un primo lejano de Zaira, que trabajaba como mozo de limpieza en una notaría frecuentada por clérigos, había oído hablar de una carta comprometedora que Escobedo guardaba celosamente, la supuesta prueba definitiva contra Álvaro. No sabía dónde, pero sí que Escobedo la consideraba su golpe maestro. «Una carta», murmuró Álvaro cuando Zaira le transmitió la noticia en la penumbra de la trastienda. «Debe ser la correspondencia con el erudito de Amberes, Van der Meer. Hablábamos de Erasmo, de la necesidad de reforma, pero no de herejía.
Escobedo debe haberla alterado o sacado frases de contexto. Probablemente, asintió Zaira. ¿Dónde podría guardarla? En su residencia. ¿En las oficinas del Santo Oficio? El Santo Oficio es una fortaleza, dijo Álvaro con un escalofrío, pero su residencia es un palacete cerca de la Plaza Mayor, bien custodiado, pero quizás, repitió Zaira pensativa. Conocía la zona, calles estrechas, traseras que daban a callejones oscuros, una posibilidad remota, casi suicida. ¿Conocéis la distribución de la casa? Álvaro se esforzó por recordar. Estuve allí una vez, hace años. Recuerdo un despacho en la planta baja, con ventanas que dan a un pequeño jardín interior. Allí recibía a sus visitas importantes. Zaira asimiló la información en silencio. Un despacho, un jardín interior. Era poco, pero era algo. Pasó los 2 días siguientes observando la residencia de Escobedo desde lejos, oculta entre los puestos del mercado cercano, memorizando las rondas de los guardias, las idas y venidas de los sirvientes, la hora en que las luces se apagaban. Trazó un plan temerario en su mente usando su conocimiento de las sombras y el sigilo aprendido desde niña. La noche elegida era oscura, sin luna. Zaira se vistió con ropas pardas, el cabello completamente oculto bajo un pañuelo. Llevaba consigo solo una pequeña bolsa con ganzúas rudimentarias, herencia de un tío cerrajero, un frasco con un polvo soporífero suave y un cuchillo pequeño y afilado, más una herramienta que un arma. Se despidió de Fátima con un abrazo tenso. «Si no vuelvo al amanecer», empezó a decir. «Volverás», la interrumpió la anciana con firmeza. «La cautela es tu mejor arma, úsala». Moverse por los tejados bajos de Lavapiés era fácil. Acercarse a la residencia de Escobedo fue más complicado. Evitó las calles principales, deslizándose por callejones traseros fétidos, escalando tapias bajas con la agilidad de un gato. Llegó al muro trasero del jardín. Esperó, conteniendo la respiración, hasta que la ronda del guardia pasó. Trepó con rapidez silenciosa y se dejó caer en la oscuridad del jardín. El aire olía a boj húmedo y tierra removida. Localizó las ventanas del despacho que Álvaro había descrito. Estaban cerradas, pero una de ellas tenía el pestillo interior mal echado. Una suerte improbable, o quizás una señal. Trabajó la cerradura con sus ganzúas durante minutos que parecieron eternos, cada clic un trueno en la quietud. Finalmente cedió. Se deslizó al interior. El despacho olía a cuero viejo, cera de velas y el leve perfume rancio de Escobedo. A la escasa luz que entraba del exterior, distinguió una mesa maciza, estanterías repletas de libros encuadernados en piel y un vargueño cerrado con llave. Empezó por la mesa. Papeles ordenados, sellos, plumas, nada relevante. Intentó forzar el vargueño, pero la cerradura era compleja, resistió sus herramientas. El tiempo corría, oyó pasos en el pasillo exterior. Se ocultó tras unas pesadas cortinas de terciopelo, el corazón latiéndole en la garganta. Un sirviente entró, dejó una jarra de agua sobre la mesa y salió. Zaira esperó a que los pasos se alejaran. Volvió a la búsqueda, ahora con más urgencia. Registró cajones, estantes bajos. Encontró libros de cuentas, correspondencia oficial, denuncias anónimas cuidadosamente archivadas. Y entonces, en un cajón oculto, tras una falsa tabla en la parte inferior de la estantería, encontró una pequeña caja de madera tallada, sin cerrar. Dentro, varias cartas atadas con una cinta roja. El corazón le dio un vuelco. Reconoció la letra elegante de Álvaro en una de ellas. Las desató con dedos temblorosos. Eran fragmentos, frases sueltas sobre la fe, la razón, la autoridad papal. Pero entre ellas había una nota distinta, escrita con letra apretada y mezquina, la letra de Escobedo. Era un borrador, instrucciones para alguien llamado Vargas, indicándole cómo resaltar ciertas frases de las cartas de Guzmán, y cómo obtener una declaración conveniente de Vandermeer en Amberes a cambio de ciertos favores. Era un borrador, instrucciones para alguien llamado Vargas, indicándole cómo resaltar ciertas frases de las cartas de Guzmán y cómo obtener una declaración conveniente de Vandermeer en Amberes a cambio de... Era la prueba de la manipulación. Pero no era la carta original de Vandermeer que contradecía la acusación, ni la supuesta carta herética completa que Escobedo usaría. Era un indicio, una pieza del rompecabezas, pero no la prueba irrefutable. Y entonces oyó el ruido, un leve crujido en el jardín. Se asomó con cautela por la ventana. Vio la silueta de un guardia que, alertado quizás por algún ruido mínimo que ella había hecho, se acercaba al despacho. No había tiempo. Guardó la nota de Escobedo en el corpiño de su vestido,
Volvió a colocar la caja en su escondite, cerró el cajón y la falsa tabla. Salió por la ventana con la misma rapidez silenciosa con la que había entrado, justo cuando el guardia llegaba a la puerta del despacho. Corrió agachada por el jardín, escaló el muro y se perdió en el laberinto de callejones, el pulso desbocado, la nota de Escobedo quemándole la piel. Había conseguido algo, pero el peligro se había multiplicado. Escobedo sabría que alguien había estado allí, y la caza se intensificaría. Regresó a lavapiés antes del alba, exhausta pero con la mente trabajando a toda velocidad. Le mostró la nota a Álvaro. Él la leyó con ojos desorbitados. «Vargas es un secretario del Santo Oficio, un hombre de confianza de Escobedo. Esto demuestra que manipuló las cartas y buscó un falso testimonio. Pero, ¿dónde está la prueba principal? ¿La carta que Escobedo usará contra mí?» «No lo sé», admitió Zahira. «Pero ahora Escobedo está sobre aviso. Sospechará que tienes ayuda y buscará con más ahínco». La noticia corrió como la pólvora por la pequeña comunidad. Habían registrado varias casas cercanas, interrogado a vecinos con brutalidad. El cerco se estrechaba. Fátima miraba a Zahira con preocupación creciente. «Estás jugando con fuego, niña. Este hombre Escobedo no se detendrá ante nada». «Lo sé, Fátima. Pero si cae Álvaro, ¿quién será el siguiente? Escobedo odia a los de nuestra sangre. Ve herejía en cada sombra. Detenerlo ahora, aunque sea indirectamente, es también protegernos a nosotros». Era una lógica frágil, lo sabía, pero era la única que le permitía seguir adelante. Pasaron 2 días de tensión insoportable. Zahira apenas dormía, repasando mentalmente la nota de Escobedo, buscando una pista. Las instrucciones a Vargas eran claras sobre la manipulación, pero vagas sobre el resultado. Mencionaba la declaración conveniente de Van der Meer. ¿Qué significaba eso? ¿Una carta falsificada? ¿Una confesión obtenida bajo presión? ¿Y dónde la guardaría Escobedo? No en su despacho, ya lo había registrado. ¿En el Santo Oficio? Imposible entrar allí. Entonces, releyendo la nota por 10ª vez, se fijó en un detalle que había pasado por alto. Escobedo instruía a Vargas para que la declaración fuera entregada discretamente junto a los legajos del caso Benavides. ¿Benavides? Zahira frunció el ceño. Recordaba ese nombre. Un mercader converso acusado hacía unos meses, cuyo caso había sido sospechosamente rápido y severo. ¿Por qué mezclaría a Escobedo ambos casos? A menos que la prueba contra Álvaro no estuviera archivada bajo Guzmán, sino escondida, camuflada, entre los documentos de otro caso ya cerrado o de menor importancia. Era una táctica astuta, propia de un hombre como Escobedo. Pero, ¿dónde estarían esos legajos? Probablemente en el Archivo General del Santo Oficio, inaccesible. Sin embargo, recordó algo que su primo, el mozo de la notaría, le había comentado. A veces los secretarios como Vargas se llevaban trabajo a casa o a lugares más discretos para evitar miradas curiosas. Vargas. Necesitaba saber dónde vivía Vargas, qué rutinas tenía. Volvió a recurrir a su red. Esta vez la información tardó más en llegar y fue más peligrosa de obtener. Finalmente, un vendedor de agua le dio la dirección, una casa modesta en la calle de la Almudena. Y un detalle crucial: Vargas era un hombre de rutinas fijas. Salía cada tarde a la misma hora para asistir a vísperas en la iglesia de San Ginés. El tiempo apremiaba. Un nuevo rumor había llegado, más insistente. Escobedo presentaría el caso de Álvaro ante un tribunal especial del Santo Oficio en apenas 2 días. Era ahora o nunca. Zahira elaboró un nuevo plan, aún más audaz y peligroso que el anterior. Necesitaría una distracción, y necesitaría entrar y salir de la casa de Vargas en el breve lapso en que él estuviera fuera. La tarde señalada, Zahira se apostó cerca de la casa de Vargas, disfrazada de vendedora de encajes. Vio salir al secretario, un hombrecillo enjuto y de aspecto nervioso vestido de negro riguroso, y lo siguió a distancia hasta que entró en San Ginés. Entonces actuó. Había pagado a unos niños golfillos del barrio para que organizaran una pelea ruidosa justo en la esquina, atrayendo la atención del sereno y de los pocos vecinos que estaban en la calle. Mientras el alboroto estaba en su apogeo, Zahira forzó la puerta trasera de la casa de Vargas, una cerradura simple esta vez, y se coló dentro. La casa era pequeña y desordenada, llena de papeles y libros. El aire olía a polvo y soledad. Fue directamente a la mesa de trabajo. Legajos, documentos sellados. Buscó frenéticamente cualquier mención a Benavides o Guzmán. Nada. Registró estantes, un arcón. El tiempo volaba. Sabía que Vargas no tardaría más de media hora.
La desesperación empezó a atenazarla. ¿Se había equivocado? ¿Estaba la prueba en otro lugar? Entonces sus ojos se posaron en una pila de libros religiosos en un rincón. Uno de ellos, Una vida de Santa Teresa, parecía más grueso de lo normal. Lo cogió. Pesaba más de la cuenta. Al abrirlo descubrió que las páginas centrales habían sido ahuecadas. Y dentro, cuidadosamente doblada, había una carta. La caligrafía era distinta, más elaborada, y el papel tenía un sello extranjero. La desdobló con manos temblorosas. Estaba escrita en latín. Zahira no dominaba el latín, pero había aprendido lo suficiente con un viejo maestro morisco para descifrar lo esencial. Era de Mynheer van der Meer, el erudito de Amberes, y su contenido era demoledor para Escobedo. Van der Meer negaba categóricamente cualquier interpretación herética de sus conversaciones con Álvaro, afirmaba que sus palabras habían sido tergiversadas y denunciaba haber recibido presiones y amenazas veladas por parte de un tal Vargas para firmar una declaración contraria. Era la prueba. La carta original que Escobedo había interceptado y ocultado, la que demostraba la inocencia de Álvaro y la maquinación del inquisidor. Guardó la carta con cuidado en su corpiño, junto a la nota anterior. Salió de la casa tan sigilosamente como había entrado, justo cuando los niños se dispersaban y el sereno volvía a su puesto. El corazón le latía con fuerza, pero esta vez era una mezcla de miedo y triunfo. Tenía la prueba. Ahora venía lo más difícil, hacerla llegar a las manos adecuadas antes de que fuera demasiado tarde. Sabía que no podía entregarla a ella misma. Sería descubierta y la prueba desacreditada. Necesitaba un intermediario. Pensó en Fray Bernardo, un franciscano que a veces visitaba los barrios pobres y del que se rumoreaba que tenía conciencia y poco aprecio por los métodos del Santo Oficio. Álvaro lo había mencionado como alguien que quizás dudaba de su culpabilidad. Era un riesgo, pero no veía otra opción. Localizó a Fray Bernardo en la pequeña capilla donde solía rezar por las mañanas. Esperó a que saliera, lo abordó en un callejón cercano, cubierta con un velo espeso. «Padre», dijo con voz alterada, «un alma en peligro necesita vuestra ayuda». El fraile, un hombre corpulento, de rostro bondadoso, pero ojos astutos, la miró con sorpresa. «¿Quién sois, hija? ¿Y qué peligro es ese?» «No importa quién soy, importa la verdad». Zahira le tendió un pequeño paquete envuelto en tela. «Dentro hay pruebas que pueden salvar a un inocente, don Álvaro de Guzmán, y exponer la maldad de un hombre poderoso, don Mateo Escobedo. Mañana lo juzgan. Os ruego, por el amor de Dios y la justicia, que hagáis llegar esto a alguien en el tribunal que tenga oídos para escuchar y valor para actuar. Quizás el obispo auxiliar, que dicen que recela de Escobedo». Fray Bernardo dudó, sopesando el paquete. Miró a la figura embozada de Zahira, intuyendo la desesperación y el peligro. «Esto es grave, hija, muy grave. ¿Cómo sé que no es una trampa?» «No tenéis forma de saberlo, padre. Solo podéis confiar en vuestra conciencia. Leed lo que hay dentro. La verdad tiene su propio peso». Sin esperar respuesta, Zahira se dio la vuelta y desapareció por el callejón tan rápido como había aparecido, dejando al fraile solo con el paquete y una decisión que podría cambiar varios destinos. La mañana del juicio amaneció gris y plomiza, un reflejo del ánimo de Zahira. Esperaba, oculta en su refugio sin noticias, el miedo un nudo frío en el estómago. Álvaro rezaba en un rincón, pálido como la cera. Fátima preparaba infusiones con manos temblorosas. El silencio era denso, cargado de incertidumbre. La noticia llegó al mediodía, traída por el primo de Zahira, el mozo de la notaría, con los ojos brillantes de excitación y miedo. Hubo un gran revuelo en el tribunal del Santo Oficio. Justo cuando Escobedo presentaba triunfalmente una supuesta confesión de Van der Meer, Fray Bernardo había irrumpido en la sala y, ante la sorpresa general, había entregado al obispo auxiliar un paquete. El obispo lo había leído en silencio, su rostro endureciéndose. Había ordenado leer en voz alta la carta original de Van der Meer y la nota interna de Escobedo a Vargas. El escándalo fue mayúsculo. Escobedo, lívido de rabia, intentó defenderse, hablar de conspiraciones moriscas, pero las pruebas eran demasiado contundentes. El tribunal, presionado por el obispo y por otros miembros que quizás ya desconfiaban de Escobedo, había desestimado los cargos principales de herejía contra Álvaro de Guzmán por falta de pruebas fiables. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la pequeña estancia. Álvaro se cubrió el rostro con las manos, sollozando silenciosamente. Zahira sintió que las rodillas le flaqueaban, apoyándose en la pared. Lo habían logrado.
Pero la victoria era incompleta, agridulce. Escobedo no fue arrestado. Su poder era demasiado grande, sus conexiones demasiado profundas. Fue reprendido severamente, su credibilidad dañada, su ascenso frenado, pero seguía siendo un miembro influyente del Santo Oficio. Y ahora sabía que tenía enemigos ocultos. Su furia se dirigiría, sin duda, hacia aquellos que consideraba responsables. Los moriscos, los conversos, cualquiera que desafiara su visión del mundo. La amenaza sobre la comunidad de Zahira no había desaparecido. Quizás, incluso, había aumentado. Álvaro fue liberado esa